Hola, en el siguiente video vamos a trabajar con los números complejos. Los vamos a representar en sus formas principales, los vamos a representar de forma gráfica, vamos a calcular su módulo, su conjugado y trabajar con sus operaciones básicas. Para poder responder a lo que acabo de decir, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tenemos el siguiente complejo que está expresado por una representación algebraica bastante grande y donde nos piden determinar su forma algebraica, su forma de par ordenado, su representación gráfica, el módulo de z y el conjugado de z. ¿Ya? Así que vamos a trabajar con esto. Vamos ahora a su solución. Para ello, primero, para responder al primer punto, nosotros tenemos que identificar cuál es la forma algebraica de escribir un número complejo. Y la forma algebraica de escribir cualquier complejo es de la forma que z es igual a un a más un bi, en donde el valor de a y el valor de b son números reales. Y esta letrita I minúscula pertenece a los números imaginarios. Bien, por lo tanto, nosotros tendríamos que partir trabajando con esta expresión, operarla con las operaciones básicas. Aquí tenemos multiplicación, tenemos distributividad, tenemos división de complejos, podemos hacer eso, y luego vamos a encontrar la forma algebraica principal de este complejo. Por lo tanto, vuelvo a escribir el complejo por aquí, por este sector, mm, para poder trabajarlo y operarlo con las operaciones que nosotros conocemos. Y el denominador sería 2 menos 4i. Bien, tenemos que necesariamente operar este numerito complejo. Así que vamos desarrollando todo lo que podemos. Sacamos los paréntesis, nos quedaría menos 2 menos raíz de 3 más 2 raíz de 3 y menos i. Y en el denominador tendríamos 2 menos 4i. Bien, en esta expresión vemos que en el numerador no tenemos tantos términos semejantes para poder reducir esta expresión, por lo tanto nos dedicamos inmediatamente a resolver la división de números complejos, es decir, esa expresión está siendo dividida por 2 menos 4i. ¿Cómo se dividen los complejos? El problema para dividir complejos es que en el denominador aparece un número imaginario que es una i, que anda dando vuelta. ¿Cómo nosotros eliminamos esa i? Y aquí nosotros recordamos las potencias de i aprovechando este ejercicio. Nosotros tenemos i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3 y el numerito i elevado a 4. Y cada una de estas potencias tiene un valor. I elevado a 1 resulta lo mismo, tengo i. I elevado a 2 vale menos 1. I elevado a 3 vale menos i elevado a 4 vale 1. Por tanto, nos damos cuenta que en el caso de i cuadrado y el caso de i elevado a 4, la letra imaginaria i se va. Entonces nosotros de alguna forma tenemos que hacer desaparecer este i. De manera conveniente vamos a multiplicar por un 1 que nos convenga y en el denominador vamos a formar una suma por diferencia. Por tanto vamos a multiplicar por 2 más 4i. Para que multiplicarla con esa expresión, el valor de i quede elevado a 2. Por tanto, como multiplicamos por 2 más 4i en el denominador, en el numerador también multiplicamos por 2 más 4i para que esta fracción completa sea 1 y no alteremos el número complejo que nosotros tenemos. Realizamos la multiplicación entre las fracciones, por tanto esta multiplicación nos va a quedar un poco extensa. En el numerador tendríamos que ir paso a paso. Quedaría menos 2 por 2, tenemos menos 4, menos 2 por más 4i, tenemos menos 8i, luego menos 3 por 2, tenemos menos 2 raíz de 3, luego tendríamos menos 4 raíz de 3 por i, después vamos a tener 4 raíz de 3i, más 8 raíz de 3i al cuadrado, menos 2i y menos 4i al cuadrado. Y todo eso nos va a quedar dividido por
2 elevado a 2 menos 4i y esto elevado a 2. Intentamos reducir en el numerador lo que se pueda y nos damos cuenta de que primero se nos van a ir los 4 raíz de 3i, eso es una buena noticia. Se nos va esto, ¿qué más se nos va? Por el momento nada. Entonces mantenemos el menos 4, nos damos cuenta que menos 8i es término semejante con menos 2i, por tanto aquí nos quedarían menos 10i. Después tenemos un menos 2 raíz de 3. Y acá tenemos 8 raíz de 3 por i al cuadrado. Por tanto, se lo vamos a escribir como 8 raíz de 3 por i cuadrado, pero el i cuadrado sabemos que vale menos 1. Así que escribimos el menos 1. Y luego tenemos menos 4 i al cuadrado, pero sabemos que también ese i al cuadrado vale menos 1. Reemplazamos y luego en el paso siguiente resolvemos. En el denominador nos quedaría 2 menos, perdón, 4, porque tenemos 2 elevado a 2, quedaría 4 menos, aquí nos resultaría 4 al cuadrado por i al cuadrado, distribuyendo el exponente. Vamos a continuar. Tendríamos por aquí, tenemos menos 4 menos 10i menos 2 raíz de 3. Aquí nos quedaría menos 8 raíz de 3 y por acá más 4. Todo esto dividido en 4 menos 16 multiplicado por menos 1. Se reduce en términos semejantes en el numerador y nos damos cuenta que en el numerador nos quedaría menos 2 raíz de 3. Aquí también tenemos semejantes, perdón. Menos 2 raíz de 3 y menos 8 raíz de 3. Eso nos da un total de menos 10 raíz de 3. Y luego menos 10i. Y en el denominador nos quedaría 4 más 16. Eso se va a traducir en un 20 en el denominador. Y el numerador quedaría intacto. 10 raíz de 3 menos 10i dividido en 20. Bien, se redujo bastante la expresión. Ahora, ¿esto qué podemos hacer? Podemos darnos cuenta que el denominador lo podemos distribuir y poder escribir menos 10 raíz de 3 dividido en 20 menos 10i dividido en 20. Podemos simplificar. Y esto nos queda que tendríamos menos raíz de 3 medios menos un medio i. Por tanto, este sería el valor de z. Y aquí z está expresado en su forma algebraica porque tiene la forma a más un bi. Entonces aquí nosotros podemos identificar el valor de a, que sería menos raíz de 3 medios, y el valor de b, que sería menos un medio. Y ahí tenemos su forma algebraica. Bien, como acabamos de encontrar que z se puede escribir como menos raíz de 3 medios menos un medio i, y nosotros también identificamos que el valor de a es menos raíz de 3 medios y el valor de b es menos un medio, el número complejo z en forma de par ordenado es como sigue. Es decir, z paréntesis a, b. Por tanto, nuestro número complejo z, que está escrito de manera algebraica en la parte superior de esta página, en su forma de par ordenado sería como menos raíz de 3 medios, menos un medio. Y aquí ahora nosotros encontramos o expresamos este número complejo z de manera como par ordenado. Como ya tenemos la manera algebraica de escribir un complejo y su forma de par ordenado, este número complejo ahora se puede representar. Podemos trazar su representación gráfica. Nos vamos al tercer punto entonces y hacemos la representación
gráfica de un número complejo. Y la representación gráfica de un número complejo, ¿dónde se hace? Bueno, se hace en un plano. Como estamos trabajando con números complejos, este plano se llama el plano complejo, en donde el eje horizontal se conoce como el eje real y el eje vertical se conoce como el eje imaginario. Y aquí nosotros tenemos que ubicar el punto o el par ordenado que nosotros ya encontramos en el caso anterior. Entonces nos damos cuenta que la primera coordenada sería menos raíz de 3 medios. Eso aprox va a estar por acá, menos raíz de 3 medios. Y en el eje vertical tendríamos menos un medio, por ahí. Intersectamos estas dos coordenadas. Encontramos este punto y la representación gráfica de un número complejo es un vector que parte en el origen de este plano complejo y llega hacia ese punto que acabamos de encontrar y se representa con una flecha. Por tanto, la representación gráfica de un complejo es un vector, en donde eso sería nuestro número complejo z. Y ahí está. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, esta flecha tiene un largo. Esa flecha puede ser a veces o más larga o a veces más corta. Y esa longitud de esta flechita o de la representación gráfica de un complejo se conoce como el módulo de z. El módulo de z que se suele representar como el número complejo entre barras. Parecido a un valor absoluto, ya, pero no es el valor absoluto, es el módulo de z. ¿Y cómo se calcula el módulo de z? Bueno, el módulo de cualquier número complejo se calcula reemplazando en la expresión raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. En este caso en particular, nosotros conocemos a y conocemos b. Si z era igual a menos raíz de 3 medios menos un medio i, tenemos que el valor de a era menos raíz de 3 medios y el valor de b era menos un medio. Por tanto, tenemos entonces, tenemos que el módulo de z, en este caso, va a ser la raíz cuadrada de raíz menos raíz de 3 medios al cuadrado más menos un medio al cuadrado. Todo eso en raíz cuadrada. Así que tenemos que determinar el valor de esta expresión. Y nos quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? De 3 cuartos más un cuarto. Esto nos va a quedar que tenemos la raíz cuadrada de 4 cuartos, es decir, la raíz cuadrada de 1. Y la raíz cuadrada de 1 puede ser 1 o menos 1. Como nosotros estamos buscando el valor al largo de un vector, una magnitud que representa una distancia, en este caso nos quedamos con el valor positivo. Por lo tanto, el módulo de z en este caso es 1. Y acabamos de encontrar ahora el módulo de este número complejo. Bien, como ya tenemos la representación algebraica como valor ordenado, representación gráfica, el módulo del complejo, solamente nos faltaría encontrar el conjugado de un número complejo. Entonces, tenemos el conjugado de z. Y el conjugado de z se denota con la letra z que representa el complejo, con una barrita sobre él. Eso sería el conjugado de z. Ahora, ¿quién es el conjugado de un número complejo z? En general, si z es igual a más bi, el conjugado de z, es decir, z barra, va a ser a menos bi. ¿En qué se diferencia esa expresión con aquella? Solamente en el signo de la parte imaginaria. ¿Cuál es el trasfondo que está acá? Si nosotros graficamos un número complejo en su representación gráfica, voy a hacer una flecha hacia acá. Aquí tenemos un punto donde termina ese vector. Tenemos una coordenada A
tenemos una coordenada B, por tanto este punto es de la forma A, B, que representa al complejo A más BI. El conjugado no es nadie más que el reflejo de ese vector con respecto al eje horizontal, es decir, con respecto al eje real. La reflexión, creo que no se va a ir bien ahí. Ahí tendríamos una reflexión aproximada del mismo vector. Entonces, si nosotros nos fijamos y vemos este punto donde termina ese nuevo vector que estamos dibujando ahí, la primera coordenada sigue siendo A. En cambio, la segunda coordenada está bajo el eje horizontal. Por lo tanto, la distancia que recorre de aquí a acá también sería B, pero como estamos en la parte negativa, su segunda coordenada sería menos B. Así que este número complejo sería A menos BI. Por lo tanto, si el de arriba, la flecha de arriba representa a Z, la flecha que está abajo representa al conjugado de Z. A eso me refiero, o a eso nos referimos cuando hablamos del conjugado de un número complejo. Es el reflejo del vector con respecto al eje real. Entonces, en este caso, si Z era para nosotros menos raíz de 3 medios menos un medio i, que también se podría escribir como par ordenado, es decir, paréntesis, menos raíz de 3 medios, coma, menos un medio, su conjugado será z barra es igual a menos raíz de 3 medios más un medio i. Ahí está la representación del conjugado de este número complejo. Bien, ahora sí tenemos todos los puntos que ya pasamos por ellos. Escribimos este z que nos dieron de manera algebraica, pero primero tuvimos que hacer operaciones básicas entre ellos, tuvimos que sumar términos semejantes, multiplicar, hacer división de complejos. Encontramos su forma algebraica, lo expresamos como valor ordenado, lo representamos gráficamente, calculamos su módulo y también entregamos el conjugado de este complejo. Además de esto, existe otra representación de un complejo que es la forma polar de un complejo. Forma polar de un complejo. También se conoce como forma trigonométrica. Y esta forma polar, nosotros tenemos que si Z es un complejo de la forma A más BI, con A con B perteneciente a los reales, y esta letrita I pertenece a los imaginarios, la forma polar de este complejo será, se escribe como el módulo de Z multiplicado por el coseno de alfa más I por el seno de alfa. ¿Ya? Si quieren ver cómo nosotros poder expresar un número complejo a través de esta forma, vean el siguiente video que trata de la representación polar de un complejo y también se utiliza un teorema. Bien, espero les haya servido. Que estén bien.